placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por estar con nosotros en Mamás en Sintonía. Hoy tenemos una edición más que esperemos sea de su utilidad y por supuesto de su interés. Agradecemos que esté con nosotros y queremos poner a su disposición las líneas telefónicas en el estudio, el 323-5316 y el 323-6016. También recuerde que tenemos fanpage, ojalá que nos pueda regalar un like y también pueda ahí tener esta información de todo lo que estamos viendo en el programa y también, por supuesto, darnos algunas propuestas, algunos consejos también. Estamos abiertos para usted. Este programa está dirigido a usted. Y si no tiene la oportunidad de ver todos nuestros programas, pues ya tendrá también este beneficio de que estamos en YouTube y puede verlo a cualquier hora cuando usted lo desee. Gracias por estar aquí y por supuesto también agradezco a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, el doctor Enrique de Alba Guerrero. Él es médico especialista en medicina del deporte con la autorización del Colegio Estatal de Medicina para la especialidad de medicina física y rehabilitación, así como jefe del servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital de Alta Especialidad aquí en Michoacán. ¿Cómo está, doctor? Merito, muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Pues aquí estamos con muchísimo gusto para lo que podamos servir a todos los papás, a todas las mamás, en cuanto a las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Pues sí, el tema que hoy nos ocupa, que también nos lo han pedido muchas de las mamás, muchas familias, es esto, el deporte, los niños, ¿no? Cuándo es adecuado que el niño comience a ejercitarse y sabemos, por supuesto, que tiene muchos beneficios el hacer ejercicio, que va pues desde nuestro desarrollo hasta también la convivencia que tenemos con los demás, nos ayuda a relacionarnos pues con la vida misma, ¿no? y con los demás. Que nos platique primeramente por qué es bueno que los niños hagan ejercicio. Bueno, más que nada es desde que el ser humano nace, pues evidentemente pues estamos siendo dotados de una serie de habilidades y de características físicas que finalmente pues si no se ponen en práctica, si no se ponen a repetirse, pues difícilmente vamos a poder posteriormente en etapa más grande a hacer lo que los demás hacen, caminar, trotar, correr, hablar incluso, pensar también, ver, escuchar. Entonces, todo esto es un contexto, es un universo que cuando nace nuestro hijo, lo primero que nosotros queremos saber es ¿qué puedo hacer para él? Yo soy futbolista, quiero que mi hijo juegue fútbol, que sea un Messi, ¿verdad? Que sea un Chicharito Hernández. Si es en taekwondo, bueno, que sea un gran campeón. Si es un judo igual, box, no se diga. Y los papás muchas de las veces, la más de las veces, yo puedo decirle que el 99% de las ocasiones dicen, ¿a dónde lo llevo? Exacto. Yo quiero que mi hijo sea gran atleta, que lo que quizás yo no pude hacer, él lo haga. Sin embargo, bueno, aquí surge una serie de circunstancias que los padres deben de saber y debemos de saber, que desde que nace el ser humano se tiene que ir preparando para la actividad que en un futuro va a realizar, independientemente de si esta personita que acaba de nacer va a querer o no seguir ese camino, claro, ¿verdad? Podemos hablar y decir que hay que dividir pues las etapas del niño, ¿no? Desde que es maternal, desde que es ¿cómo se llama? Preescolar, escolar, etcétera. Yo podría decir, en primer lugar, antes de continuar con ello, embonaría un pequeño concepto que viene siendo, por ejemplo, qué es ejercicio y qué es deporte. Así es. El ejercicio es una serie de movimientos que se realizan con el afán de lograr aprender, ¿sí?, mantener o mejorar determinada habilidad física. Mientras que en el deporte son estas mismas habilidades físicas ya aprendidas, pues definitivamente con un ánimo de competencia, por lograr un lugar, por destacar y por ganar, en pocas palabras. Claro. Bajo esta perspectiva, bueno, ya podemos saber que un niño recién nacido, desde ahí tenemos que empezar a hacer movilidades con ellos. Estimularlo, ¿no? Desde el principio. Eso lo podemos hacer desde casa. Claro, claro, es una estimulación. En rehabilitación, ahí en el Hospital del Iste, se llama en el regional, tenemos mucho el
el sistema de estimulación temprana con bebitos que nacieron con algún problema, prematurez, etcétera. Yo diría que la estimulación temprana no debería ser nada más con personitas que tienen habilidades diferentes, sino con todos los niños que nacen, todos. Empezar a hacer movimientos de isometría, de isotonía, de extensibilidad, de flexibilidad, etcétera, con ciertos rangos de movilidad. ¿Cómo son estos? Bueno, en primer lugar, cada bebé que nace tiene un arco de movilidad pasivo, que es el que hace normalmente, y un forzado, que es cuando se realiza, cuando nosotros proyectamos un poco más dicho movimiento. Por ejemplo, al movimiento de hacer una flexión, ¿sí? A nivel del pliegue del codo, pues es el movimiento que normalmente hace el niño. El movimiento forzado sería un poco más inducido. Y así como ese ejemplo puede ser en todos los ejercicios que hace el bebé. Y además los hacemos más conscientes de su cuerpo, ¿no? Que vayan sabiendo que tienen unos brazos, que tienen unas manitas. Además, los bebés mantienen los primeros días sus manitas cerradas, ¿no? Hay que abrirle sus deditos, moverlos y que lo sientan también. Claro, usted acaba de decir, Berito, una cosa muy importante, que es la propiocepción. Todos los músculos, tendones, ligamentos tienen una serie de estructuras, yo le llamaría los chismosos de la ventana, que son los que envían al cerebro las comunicaciones en cuanto a las movilidades que se están realizando. Al estimular la propiocepción, por medio de la estimulación de estos pequeños organelos que se encuentran en dichas regiones, nosotros estamos haciendo que en un momento dado haya mejor comunicación entre cerebro, entre músculo, ligamento, tendón incluso, y con ello, consecuentemente, las movilidades articulares necesarias. Hay algo muy importante que sí es menester pues, mencionar. Los papás adoramos a nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos. Uy, sí, nos los queremos comer a besos, ¿verdad? Aunque ya que estén grandotes ni nos fumen. Pero finalmente lo que queremos nosotros es llegar, pues que hagan buen ejercicio, etcétera, etcétera. Y hay veces que los papás sobre todo somos muy bruscos. Tomamos las manos de los bebés, los traccionamos, los jalamos pues, los empujamos al saltarín, a la cama. Y hay que tener mucha precaución sí. Y mucho conocimiento sobre esto, sobre estas lesiones sí. que pueden ser. Definitivamente, porque en cada movimiento que se hace, así como se aprende y se foguea al cuerpo para las habilidades que se van a tener en un futuro, también es muy probable, muy posible que se logre lesionar al bebé o a la bebé. Ya que me toca este tema, me gustaría que lo remarcáramos, es muy importante. Por ejemplo, cuando los bebés comienzan a caminar, los tomamos de las manitas, no es lo correcto, tiene que ser a esta altura del brazo. ¿Cómo tenemos que tomarlos? Bueno, antes que nada podemos decir que un bebé, una bebé, tienen las articulaciones muy suavecitas. Estoy hablando no con términos médicos, no me gusta hablar con términos médicos cuando estoy con otras personas que no son médicos. Claro, de manera más coloquial, ¿no? Para que claro, nos entienda. para que se entienda perfectamente esto. Entonces, estamos hablando de que las articulaciones están más suavecitas, más tiernitas. Claro. Entonces, más difícilmente se lesionan, pero cuando es un exceso en el límite de tracción o de flexión, o de movimientos bruscos de rotación, entonces sí podemos en un momento dado lesionarlos, mejor dicho. Los bebés finalmente están con sus huesitos todavía tiernitos, ¿sí? Podemos observar incluso que cuando comienzan a caminar va de la mano de la mamá, del papá y hasta lo elevan, ¿no? Lo cargan para que brinque, no sé, ¿es correcto esto? Puede ser correcto, pero con mucho cuidado, toda vez que recordemos que en el oído interno se encuentran una parte que se llama caracol y adentro del caracol se encuentra un líquido que se llama endolinfa, en el cual se encuentran flotando unos pedacitos como si fuera calcio que se llaman otolitos, los cuales tienen la comunicación directa a el cerebro y por lo tanto específicamente al sistema nervioso del equilibrio.
Notamos nosotros que hay muchas personitas ya grandes que con el tiempo tienen mucho mareo, que hasta con 2, 3 curvas están mareados. Todo eso tiene su génesis desde la infancia. Quizás ese bebé, esa bebé fue sometida a movimientos demasiado bruscos, vueltas demasiado repetitivas, y eso finalmente también los condiciona a mareos o cinetosis, que se le llama mareos de movimiento ulteriores. Otra cosa que hay también que es muy común entre los papás, principalmente los papás, los varones, ¿no? Que elevan a sus bebés, que los echan hacia arriba y los cargan y les parece muy divertido. Hemos tenido la oportunidad de comentarlo aquí en el programa, no es lo adecuado, podemos lesionar incluso el cerebro del bebé. Claro, precisamente hablaba de los otolitos. Estos otolitos son sometidos a movimientos tan bruscos que el bebé va a tener náusea. Y pues a veces muchas veces no lo puede externar, porque pues los bebitos todavía no hablan, pues pueden externarlo por medio a lo mejor del vómito o del llanto, pero lo mejor es no hacer ese tipo de movilidades tan bruscas con ellos. También hemos comentado, y lo platicábamos en la edición pasada, con la emisión pasada, con las licenciadas Arce, sobre esto del cuellito, hasta cuándo debemos de sostener la cabecita. Ya nos dirá después de la pausa. Gracias por estar aquí con nosotros en Mamás en Sintonía. Gracias, vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Estamos sosteniendo en este programa una plática muy interesante con el doctor Enrique de Alba Guerrero sobre el deporte y los niños. Y bueno, pues platicábamos antes de la pausa sobre algunos vicios que tenemos, algunos también podemos decir mitos que hay, que nos dicen no hagas esto, no hagas el otro, pero qué bueno saberlo mejor pues de los especialistas, de personas que se dedican a esto y saben las lesiones que se pueden derivar de ello, ¿no? También decíamos sobre esto de aventar al niño hacia arriba, parece muy divertido, el niño sonríe, se ríe, pero es porque pues le da nervios, ¿no? Claro. Que suceda esto. ¿Hasta qué edad es conveniente cuidar más al bebé? Que cuidar sus articulaciones, cuidarlo de que se sacuda mucho o de que brinque o algunos movimientos bruscos que solemos hacer como papás. Yo creo que aquí lo más elemental sería volver un poquito al primer término en el primer bloque, que fue el hecho de mencionar lo que es un ejercicio. Ajá. Yo creo que podemos trabajar con los niños, con las niñas, con ejercicios que el mismo cuerpo les va dando. Es tan perfectamente construido nuestro cuerpo que realmente que lo destruye somos nosotros. Entonces, bajo esta perspectiva, podemos decir
que a las bebés, a los bebés hay que permitir, ya que caminen, que corran, que se caigan. Forma parte de su aprendizaje, de su conocimiento. Ya una vez que se caiga, se pare, ya va a tener cuidado de no volver a caer y por instinto saber por qué cayó. Cuando en un momento dado estamos trabajando ya con ejercicios más específicos, por ejemplo, estar en el brincolín o ir corriendo con papá y con mamá, etcétera, pues tener los cuidados necesarios, como viene siendo evitar torcerle las manitas, los deditos, etcétera. Pero en cuanto a ejercicio específico, podemos empezar a pelotear con ellos, a trabajar con ellos peloteando. En mi caso, bueno, pues 40 años de mi vida en el taekwondo, pues con mis hijos empezaba con el pateo poco a poquito. Fue más brusca la cosa. Es un poquito más brusca, pero con mucho cuidado, Claro. tratando de evitar que no hubiera microlesiones, microhemorragias, porque estas en un futuro, y es lo que usted, Berito, mencionaba ciertamente, en un futuro cobran la factura. Considero que en la manera en que nosotros estemos canalizando a nuestros hijos de una manera sana, entendiendo esto por salud, el hecho de que hagan lo que los demás niños hacen, bueno, en esa misma medida, pues se van a lesionar, se van a caer, etcétera, pero van a aprender. Claro, es importante que tengan este contacto con lo que les rodea Claro. y saber que hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, al bajar las escaleras, es conveniente que uno los vaya sosteniendo o que ellos se bajen de espaldas, que vayan aprendiendo que mientras no pueden mover su piernita hacia abajo, pueden bajar de esa manera, porque tengo entendido que a la hora de que los acostumbra uno a sostenerlos de los brazos para bajar las escaleras. Entonces ellos van a querer hacer lo mismo. Vamos haciendo esto, que vayan bajando hacia atrás. Claro, puede hacerse con el evidente cuidado y atención de nosotros de que no vayan a perder una pisada o vayan a caer más de la cuenta y se vayan a lesionar. Hay que recordar el término que es precisamente reflejos. Los reflejos nacen con el ser humano. Si usted empieza a utilizar alguna plumita en la carita del niño, él se va a empezar a pegar, a querer rascar, porque no sabe rascarse, ¿verdad? Es evidente que con el tiempo se va tecnificando esto, ¿sí? Los reflejos osteotendinosos se van también especializando conforme va pasando los años. Específicamente al bajar una escalera, al subir una escalera, etcétera, va de acuerdo a la edad también que tiene el bebé. Si en un momento dado tiene una edad donde, como usted menciona, ciertamente no puede flexionar las articulaciones gonales de la rodilla, etcétera, bueno, hay que enseñarle a hacerlo. Te puedes bajar así, bueno, adelante, pero que no se haga vicio. Entonces, toda la canalización de un niño en el aprendizaje es en primera etapa con lo que ellos ya tienen. Y consecuentemente, como un segundo punto, cuidando por parte de los padres. Los niños empiezan a inquietarse después del año, que ven ya juegos, que ven lo que hacen los demás. ¿Cuándo es conveniente ya subirlo, por ejemplo, solo a una resbaladilla, una pequeña resbaladilla? Yo tendría mis consideraciones. Yo sería de la opinión que lo hicieran con papá o con mamá. O sosteniéndolos de la espalda, ¿no? Sosteniéndolos y abrazaditos. Ya que tienen más años, porque ya una vez que lo saben lo van a querer hacer. Y les voy a comentar un detalle. Uno de mis hijos, bueno, pues se sentía Superman. Estaba chiquito, le compramos pues, botas rojas, capa roja, su uniforme azul, era Superman. Y se subía a las literas y yo le decía, bueno, ¿quieres volar? Sí, vuela. Se lanzó, yo lo sostuve, se espantó. Y entonces lo que le dije, y como un método, uso un poco cruel, pero que se aprende bastante, y eso es un consejo que le voy a los papás y mamás, tomé un blanquillito, un huevito, fuimos y desde arriba lo dejé caer, ¡pac! Y se cayó y se rompió el huevito. Entonces le dije, observa lo que ocurre. Eso pasa cuando las personas no saben volar. Tú estás jugando, no estás haciendo en un momento dado el papel realmente de Superman. Entonces,
Dejar bien claro lo que es ficticio y lo que es real. Y lo Claro. que es real hay que Porque los tecnificarlo niños entienden, y enseñarlo. perfecto. Entienden perfectamente. Todo va por fases. Toda instrucción debe de ser, en primer lugar, explicada. En segundo lugar, tiene que ser imitada. Y en tercer lugar, de manera autónoma, realizada. Ya que el niño. Ahora que menciona esto de los vicios, nos regresamos un poco a los recién nacidos. Esto de sostenerlos de la cabecita es adecuado, pero solamente algunos meses. Comentábamos, retomo con las licenciadas Arce, que llegan 6 meses y aún la mamá quiere estarle sosteniendo la cabeza, ¿no? ¿Hasta cuándo es conveniente? ¿Cómo hay que acostarlos? Y otra pregunta, ¿cómo hacemos que el niño sea consciente que tiene dos extremidades, por ejemplo, ambas manitas, que poco a poco vamos descubriendo que ellos también lo descubren, ¿no? Que los estás vistiendo y te dan una mano y te dan la otra, ¿no? Pero Claro. ¿cómo estimularles para ello? Bueno, en cuanto al aspecto de la columna cervical, es muy importante que los padres sepamos que es simple y llanamente donde inicia la continuación del cerebro, la médula espinal. De ahí la importancia de cuidarla. Ahora, la columna cervical tiende mucho a lesionarse si no se tienen los conceptos más elementales de lo que es el cuidado. ¿Cómo se va a cuidar? Haciendo en primer lugar que se fortalezca. ¿Cómo se va a fortalecer? Por medio de las posiciones que se tienen naturales en el cuerpo, como viene siendo, por ejemplo, el hecho de acostarlos boca abajo. Al momento de que usted lo acuesta boca abajo, el bebé tiene que levantar la cabecita. Ese ya es un ejercicio de fortalecimiento muscular para vertebral cervical. De tal naturaleza que esto hay que irlo promoviendo cada vez más. ¿A qué edad? Ese es variable. Cada niño es distinto, tiene Sí, una pero hay un composición concepto biológica universal. distinta. No obstante ello, entre más podamos trabajar con el bebé fortaleciendo la columna cervical, mejor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por darnos estos consejos que son muy útiles para todos y al regresar pues continuaremos con esto, cómo estimularlos también para que tengan pues este conocimiento de sus extremidades, que vayan conociendo y también queriendo su cuerpo. Claro. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Mamás en Sintonía.
Regresamos con más. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Mamás en Sintonía. Estamos hablando del deporte y los niños, pero primeramente sabremos cómo estimular a los niños y además cómo evitar que se lesionen y nosotros formar parte de este desarrollo. ¿Verdad, doctor? Estábamos platicando de eso, ¿no? Cómo hacer que tengan la conciencia de su cuerpecito, cómo irlos tocando, estimulando y que ellos sepan que para algo funcionan, ¿no? Sus extremidades. Claro, usted ya había dicho un comentario con sus manitas, ¿cómo hacemos para que los utilicen? Muy fácil, hay que poner objetos al alcance de una y de otra mano. Y cuando con la mano de forma cruzada quiere tomar lo que le corresponde a la otra, entonces vamos a corregirlo, vamos a evitar que lo tome con la mano que ya está habituado, quizás incorrectamente, a estar tomando todo, y vamos a permitir que lo haga con el otro lado. De esta manera permitimos que haya un desarrollo también de los dos lóbulos cerebrales. De esta manera, bueno, no nada más nos estamos acostumbrando que una parte del cuerpo sea la que funcione. Si usted ve, la mayoría de todos nosotros los que estamos aquí y donde sea, tenemos más desarrollado el lado derecho del cuerpo porque somos diestros. Qué bueno sería que fueran las dos partes desarrolladas. ¿Con qué? Veo aquí nuestros compañeros camarógrafos, yo les preguntaría con qué mano utilizan o toman la cuchara para comer, pues con la derecha, ¿verdad? ¿Con qué mano abren la puerta? Con la derecha. ¿Por qué no utilizar la izquierda? Trabajarlo. Hay que trabajarlo, sería muy bueno con los niños para que vayan desarrollando, repito, los dos lóbulos y van adquiriendo la coordinación psicomotriz de una manera más completa, de una manera más efectiva. Mencionado usted también muy ciertamente, bueno, y el gateo es fundamental. Un niño que nos llega en rehabilitación, que no gatea, tenemos que ponerlo a gatear. Ponemos ahora sí a trabajar a la mamá y al papá que gatee el bebé, porque son músculos tan importantes los que se van desarrollando, que son los que en un futuro van a dar la bipedestación también. Y además a nivel neurológico también es muy Claro, benéfico. por supuesto. Yo considero que ya una vez que el niño ya corre, ya brinca, ya hace mil diabluras, está en posibilidad de ahora sí realizar un deporte, quizás no tanto desde el punto de vista competitivo todavía, si es pequeño. Porque podemos sentir que esto se realiza alguna actividad que incluso debe ser lúdica, que le interese al niño antes de los 6 años. Ahí todavía no podemos considerarlo como un deporte, todavía no hay una competitividad, una competencia. A partir más o menos de los 6 años ya podemos adentrarlos en este mundo del deporte. A mí me decían mucho, bueno, doctor, ¿a qué edad meto, por ejemplo, a mis hijos al karate, al judo, al taekwondo, etcétera? Bueno, pues yo rompí la regla y metí a mis hijos a los 3 años, pero realmente yo como lo recomiendo es que sea de los 6, 7 años en adelante. Por otra parte, es muy importante dónde colocar este niño, dónde inscribir este niño al fútbol, ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta como padres para acercarnos a estos lugares que nos ofrecen, pues que ustedes ya tienen alguna certificación, que nos van a cuidar a los niños y los van a organizar y los van a llevar por este camino, a orientar para que sea lo adecuado a su cuerpo, a su desarrollo, a su edad? Número 1, más que ver diplomas, porque hablo con franqueza y un poco fuerte, pero desgraciadamente, pues hasta los diplomas se pueden conseguir donde quiera. Más que los diplomas, yo aconsejo a los papás que primero vayan y vean cómo trabaja el instructor, cómo interactúa con los niños, con las niñas, cómo juega. El niño es juguetón por naturaleza. Bueno, vamos a enseñarle jugando, pero a la vez vamos a enseñarle disciplina, ¿sí? Si nosotros nada más nos vamos por el lado de una disciplina de tipo marcial, militar, etcétera, estamos acartonando a ese niño. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista infantil a identificarnos con él, pero diciéndole, hey, yo soy tu maestro, ¿sí? Tienes que hacer esto porque yo soy el que mando. Pero con el mismo respeto que te exijo hacia mí, yo te lo doy a ti. En ese momento el niño va a sentirse que es un amigo, pero un amigo con mando, ¿sí?
Vamos a ver el instructor cómo trabaja, si es fútbol, cómo pelotean, cómo les grita, cómo les dice las cosas. Yo hace poquito estaba viendo un entrenador por ahí que les gritaba, yo creo que todo el árbol genealógico a los futbolistas. Claro, son hombres hechos y derechos y lo que ganan es lo menos que podrán hacer, ¿verdad? Pero a un niño, a un joven, a una señorita, tiene su sensibilidad y hay que respetar esa sensibilidad. No podemos llegar a gritarles. Y sus derechos, por supuesto. Sus derechos, definitivamente. Entonces vamos a ver cómo trabaja. Vamos a platicar con los demás padres de familia. Oiga, ¿usted cuánto tiempo tiene aquí con su hijo? No, pues tanto tiempo. ¿Cuál es su hijo? Fulanito. Ay, es muy bueno. O, ay, no es bueno, pero ay, el maestro le tiene una paciencia. Todos esos factores son los que nos tienen que orientar. Vamos a ver las cargas de trabajo, cómo las manejan con los niños. Es muy frecuente, hablo por ejemplo en el área del taekwondo. Es muy frecuente que queremos o que veamos, mejor dicho, a maestros que quieren pues triunfar a costa de los niños y entonces les exigen cargas de trabajo que son para adultos y no puede ser eso. No puede ser eso, no debe de ser eso. Ahí vienen las lesiones, por supuesto. Claro, por supuesto, y aquí sobran, desgraciadamente. Puedo decirles que ya con el hecho de tener su cintita negra, se ponen, yo me quiero quitar los lentes, bueno, pues hay gente que se pone lentes para parecer intelectuales y empezar a trabajar con los niños, etcétera, decirle, mira, eso. El padre de familia tiene que ver cuando el maestro está actuando. Los maestros tienen que ser francos, naturales, enseñar, repito, primero explicando, después haciéndolo, después ayudando a que se haga y por último dejándolo que camine solo. Ahora tú solito, ese es un buen maestro. Si no hay estos factores, si es una persona que es majadera, en taekwondo, en karate, en hapkido, aikido, etcétera, se grita. ¡Oh! Bueno, pero tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Pero gritarle a la persona por regañarlo, por ofenderlo, por evidenciarlo, etcétera, no debe de ser. Los padres de familia, atención, saquen ese niño de donde está y métanlo en un lugar que esté no al gusto, sino a la necesidad de su hijo o su hijita. También hay que tomar en cuenta esto, ver qué es lo que al niño le gusta para Claro. que el niño pueda desarrollarse, Claro. no imponer. También un factor indispensable que lo comentábamos desde que iniciamos el programa es la imitación. Sí. También si el niño ve que los papás están cercanos al deporte, también esto ayuda mucho, ¿no? Llamamos a su interés y de ahí podemos partir. Doctor, ¿qué sería lo importante también para determinar cuál sería la disciplina adecuada para un niño que se inicia en el deporte? ¿Cuáles son las disciplinas que usted nos puede recomendar? Yo creo que todas las disciplinas deportivas son buenas, todas. Repito, siempre y cuando sea pues instruida por un buen maestro. Si es deportes de contacto de los 7 años en adelante, yo lo recomiendo, por los traumatismos frecuentes que se van presentando. La natación es fundamental. ¿A partir de qué edad es conveniente? Yo creo que desde que nacen, casi. Esto sale un poquito del contexto, pero lo digo con mucho gusto. Yo le decía a mis hijos, algo que los seres humanos deben de saber es saber hablar, saber pedir perdón, saber dar las gracias, saber pelear o defenderse, llamémosle así, saber nadar, saber manejar. Yo creo que son conceptos fundamentales que los padres de familia nos pueden ayudar para sobre ello ir orientando a nuestros hijos. Pues con estos conceptos y con esta reflexión nos vamos a una pausa. Claro. Muy interesante que usted nos esté dando todo este concepto, toda esta idea, porque por supuesto tiene toda la experiencia como médico, especialista en esto del deporte, como padre y también como maestro por 40 años de una disciplina como es Taekwondo. Gracias por estar aquí. Claro. Vamos a una pausa, esperamos sus llamadas, llámenos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del deporte y los niños, sobre algunas disciplinas que son las más convenientes y las que nos recomiendan los especialistas para que nuestros niños comiencen a saber qué es esto, disciplinarse y tener un contacto con los demás a través de lo que es algo muy sano, que es el deporte. Hablábamos de la natación, doctor. Sí, fíjese que hablando de la natación, hace que remembre mucho, pues un concepto que siempre he analizado. Rusia, Estados Unidos, los grandes superpotencias tienen excelentes atletas, claro, de alto rendimiento y competitivos, evidentemente también. Pero esto se da desde niños. ¿Hasta qué punto nosotros queremos hacer de nuestros hijos, Vero, unos grandes atletas que den a México muchas medallas? ¿O hasta qué momento queremos hacer que nuestros hijos simplemente sean felices? Exactamente. ¿Verdad? Gocen lo que están haciendo. Y yo creo que aquí los padres de familia, retomando el comentario muy certero suyo, hay que permitir que los hijos vayan eligiendo, pero podemos irlos canalizando sin imponer las cosas. La natación aparte de que es crucial, es fundamental para incluso la misma supervivencia. Exactamente. Recordemos el mar de fondo que acaba de haber, etcétera. Bueno, aparte de que es crucial, es muy completo y es un deporte que hace que los jóvenes, que las damitas tengan definitivamente una capacidad de flexoextensión articular enorme, sin estar lesionando tanto el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque lo único que se está venciendo es una presión que se llama presión hidrostática, la cual hace que usted pierda el 90% de su peso corporal ya una vez dentro de la alberca. Ahora bien, fútbol, pues es el deporte prácticamente de México. Todos, hasta muchachitas lo practican y practicamos los que ya estamos un poco más, ya tercera edad casi, o ya. Y nos encanta, pues sí nos encanta. Independientemente de aspectos políticos o de económicos o lo que sea, en sí, per se, por sí mismo el fútbol es bueno. La hace correr, la hace saltar, la hace patear, le da fortaleza a los músculos, le da coordinación psicomotriz, le da respiración, que eso volvemos de nuevo, que sea un buen maestro y que pocos enseñan cómo respirar en las diferentes disciplinas deportivas. Podemos hablar del básquetbol, podemos irnos a todos los deportes habidos y por haber, pero que yo creo que finalmente es se llama el hijo, la hija, los que tienen que elegir cuál es el que le gusta. Y nosotros podemos irlos orientando de acuerdo también a su carácter, también puede ser esto, ¿no? Claro. Su carácter, por Sí. ejemplo, hay algunos niños que están en etapas que son un poquito más agresivos Sí. o tienen un carácter más temperamental, entonces ahí tenemos que canalizar toda esta energía que tienen. Yo recomiendo mucho a los papás, independientemente de que, bueno, pues soy taekwondoísta o taekwondoín, que es un nuevo término que le pusieron a esto, este arte marcial. Yo recomiendo para los niños, las niñas que son hiperreactivas, que son agresivos, que son agresivas, que los maestros dicen, ay señora, ¿sabe qué? No me aguanto a su hijo. Híjole, me agarra un montón de gente y ahí están todos siguiéndolos, y es un relajo en casa, etcétera. Todo esto, una buena academia de taekwondo, donde el maestro no nada más sea un entrenador de un deporte supuestamente ya olímpico, ¿verdad? O bueno, ya es olímpico, ¿verdad? Sino un maestro que sea de arte marcial. Ese es el punto. Es una orientación que yo le doy a los papás. Así como tiene que ser un buen maestro de natación, también en el arte marcial, como se está hablando de golpes, de lesiones y por lo tanto después a lo mejor hasta de rehabilitaciones, ya sea de él o de las personas que tengan contacto con esta persona, con este hijo, entonces tenemos que ver que sea un maestro en artes marciales, que se preocupe no nada más por el físico del alumno y su rendimiento y logros en preseas, sino en su característica en el alma, ¿sí? De su rendimiento escolar, de su rendimiento familiar. Eso es muy importante. Yo les hago mucho énfasis en eso.
¿sí? Otro punto que me parece muy importante resaltar de manera generalizada, porque estamos también ya platicando y poniéndonos de acuerdo para un nuevo programa donde hablaremos de las lesiones, qué hacer cuando se lesiona a un pequeño, porque nos ponemos nerviosos y se nos va de la cabeza, ¿no?, lo que tenemos que hacer. También hablaremos de estos estudios que se tienen que hacer previamente. Eso es muy importante, doctor. ¿Qué sucede cuando nosotros no sabemos cómo se encuentra el corazón de nuestro pequeño y lo sometemos a unas disciplinas que son muy pesadas para ellos? Es una pregunta fundamental y yo creo que el meollo de todo este programa usted lo acaba de dar. Una valoración previa de nuestros pequeños acerca del estado en que se encuentran. Cuando ellos nacen, por lo regular lo recibe el pediatra, ¿sí? Después que se enfermó de las anginitas o le dio diarreíta o lo que sea, el pediatra se encarga de verlo y todo. Y por lo regular aquí pues en Morelia, yo hablo por ejemplo en Morelia, hay excelentes pediatras, mis compañeros son mis respetos, difícilmente se les va una, pero pudiera ser que sí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que antes de que inicien la práctica deportiva ya formal, ¿quieres fútbol? Ok, correcto, que les hagan un examen previo de condición. En este caso, hace muchos años le llamábamos estado de, ¿cómo le llamamos? De condición. A ver cómo está, qué condición trae. No, aquí un examen cardiovascular, eso es fundamental. El mismo pediatra se los puede hacer. El médico del deporte también se los podemos hacer. O sea, estamos capacitados para hacerlo. Han ocurrido accidentes en esto, Claro. ¿no? Por no prevenir. Por no prevenir, perdón, pero también por exigir cargas de trabajo mayores a las que la capacidad cardiovascular del individuo puede ser sometido. Por lo tanto, sí es importante ver las pruebas de esfuerzo, etcétera. Hay también pruebas de esfuerzo para niños, para jovencitos. Hay que ver cómo se llama, hasta qué punto es el límite correcto de que puede realizar ejercicios los alumnos, los hijos, y hasta qué punto no. Hay, por ejemplo, usted mencionaba, bueno, ¿qué hago? Están en fútbol, se cae el niño, ¿sí? Se le sometió de repente a mucha presión, mucha carga de trabajo, cayó como fardo el muchachito, no aguanta su piernita, no puede moverla. Bueno, lo primero que yo recomiendo, incluso esto es también para los papás, son 3 puntos básicos. Inmovilización de la parte afectada. 2, elevación de la parte afectada. Y 3, poner una venda, hielo y venda. Y enviarlo de inmediato con el especialista que sea de la consideración de la lesión. Perfecto. Elevación del miembro afectado, inmovilización y hielo. Con estos 3 puntos, bueno, ya podemos llevarlo. Retomando, ¿qué pasó con ese jovencito que cayó de repente? Muy bien, pudo haberse tratado de una fractura por fatiga, porque también existen fracturas por fatiga. Entonces, pues todas estas circunstancias nos hacen entender que tenemos que poner a nuestros hijos a que brinquen como chivitos, que salten, que corran, que elijan el deporte que quieran. No los vamos a limitar, porque limitarlos sería pues hacerlos definitivamente personas con subcapacidades. Y si las tienen completas, ¿por qué limitarlas? ¿Por qué no aprovecharlas? Y también que tengan un criterio propio, ¿no? Claro. También nosotros hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, les parece muy gracioso que el niño pequeño cargue algo pesado y que sea muy fuerte y todo. Caemos también en estos errores, que a cierta edad un niño no puede cargar peso. Y ahí vienen, por ejemplo, las hernias, que también ya hablaremos de esto en nuestros programas. Sí, claro. Hay una cosa muy curiosa, un aspecto muy curioso que muchas personas no saben. Una hernia de disco se puede incluso producir hasta por estar sentados y levantarnos bruscamente y rotar el tórax. Así tan sencillo puede ser, de levantar a un hijo, ¿sí? La resistencia músculo-ligamentario y tendinosa a veces no está para soportar
determinados pesos o movilidades que en el cuerpo se realizan. que estar Y vienen alerta las a esto. hernias, que después ya con toda amplitud podremos explicar, pero Por supuesto. las hernias de disco, créanmelo, cuidado, son lo más frecuente que ustedes se pueden imaginar. Pues la invitación la hacemos extensiva para Claro. que nos acompañe nuevamente y nos platique más a detalle cómo podemos prevenir esto y cuáles serían los tratamientos adecuados. Ya vamos a regresar al último bloque porque nos tiene noticias muy importantes que comentar. Vamos a una pausa, regresamos y agradecemos sus llamadas, ya tenemos algunas. Regresamos a la parte final de este programa y agradecemos sus llamadas y que también se esté acercando con nosotros a nuestras redes sociales. Queremos saludar muy en especial a Eduardo González Santoyo de la colonia El Porvenir. Nos pregunta, ¿a qué edad es recomendable comenzar a inculcar el deporte a mi hijo? Desde los 3, 4 años de edad. 3, 4 años de edad, sí. Muy bien. Gloria Jiménez Ortiz de la colonia La Palma. ¿Por qué hay que tener tantas precauciones con la práctica del deporte en los niños? ¿Perdón? Con la práctica del deporte, ¿por qué hay que tener tanto cuidado? Bueno, si estamos hablando desde el punto de vista competitivo, deporte, bueno, pues entre menos lesiones haya, pues más rendimiento voy a tener y más logros voy a obtener. Si es en un momento dado en la realización de ejercicio simplemente, bueno, pues simplemente para evitar tener momentos de que me siento mal, me siento dolor, etc., que de todas maneras lo voy a tener. Si voy a correr, mañana no voy a poder ni caminar por las famosas agujetas, que se le llaman así, los dolores que hay en los músculos, etcétera. Hay que tener precauciones porque si nos diéramos cuenta la cantidad enorme de microlesiones que hay en el organismo, no lo creeríamos. No lo creeríamos de verdad. Hasta con voltear nos lesionamos, ¿no? Sí, definitivamente. Bruscamente. Queremos agradecer a Janet Hernández de la colonia Ampliación La Huerta y ella nos pregunta precisamente de las hernias discales. Nos dice que si tendremos un programa. Claro que sí, ya está Claro que sí. ofrecido aquí, ya está pactado. Con mucho gusto. Bueno, pues también la gente, además de felicitarlo y felicitar el programa, nos pregunta cómo podemos acercarnos a alguien que nos oriente de esta manera para que comencemos con esta práctica del deporte y los niños, porque también nosotros como padres debemos de tener este conocimiento y esta orientación. Bueno, pues, ¿así voy a meter gol? Adelante. No, yo estoy a sus órdenes. Yo tengo mi clínica de rehabilitación y medicina del deporte en la calle de Peña y Peña, 170, Colonia Chapultepec Norte.
A la vuelta del Sanatorio de la Luz, ahí estamos a la orden, lo que podamos hacer con mucho gusto. También queremos puntualizar que vamos a ser muy detallados en esto de hablar de la rehabilitación en un siguiente programa, Claro. porque es bien importante que usted sepa cómo acudir con los especialistas que nos van a dar pues esta pauta, ¿no? De que sea algo adecuado, porque en ocasiones también encontramos esto, ¿no? Que nos dicen, no, pues la terapia de rehabilitación por 50 pesos, es muy económico, pero no sabemos realmente quién nos está ofreciendo esta práctica, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que sí, les digo a manera de broma a mis pacientes, mis grandes amigos son sobadores y hueseros y todo eso, aunque no los conozca porque pues el consultorio se nutre de ellos. Hay lesiones muy fuertes, muy intensas. Hay que ir, yo considero, con personas calificadas, que en un momento dado que sepamos cómo tratar tal o cual patología de la forma adecuada y en los tiempos adecuados. Sí. Y puede, me dice el señor productor, que si hay alguna promoción para las personas que vieron en Mamás en Sintonía al doctor Enrique de Alba, si usted puede ofrecernos algo para nuestros televidentes. Claro, por ya lo estamos supuesto. comprometiendo. Claro, ¿no? Pues adelante, con mucho gusto. Sí, mire, podemos poner la mitad de la consulta, con todo gusto. O sea, Muchísimas la mitad gracias. gratis, sí. Y no podamos dejarlo ir sin que nos platique sobre también, además, pues de estar en esto de medicina del deporte, la rehabilitación y acercarnos también a estas disciplinas como es el taekwondo, que ya tiene 40 años de experiencia con niños, usted puede acercarse a él. Esto nos lo puede decir también a través de 2 libros, ya va por el tercero, que nos platique, que nos invite a saber sobre qué está escribiendo Enrique de Alba Guerrero. Muchas gracias, Berito. Pues sí, mire, soy muy inquieto en ese sentido y ya tengo una novela, que es una novela épico-bélica, se llama Las misivas de un deber, que estamos ya por sacar la segunda edición. Y hace poco sacamos también un libro de poemas, es un poemario, se llama Sin gotas de melancolía, creo que ha gustado bastante y ya acabamos de terminar el tercer libro, que se llama Poemas de la Vida, y estamos en vías de terminar el cuarto. Son logros que queremos hacer en un momento dado. Yo pienso que en esta vida venimos a sentirnos a gusto con lo que hacemos. Claro. Siempre estamos, o he visto que hay gente que critica o estamos criticando todo. Yo creo que en lugar de perder el tiempo criticar a los demás, vamos mejor a destinarlo en lograr hacer lo que nosotros queramos sin hacer daño a los demás, ¿verdad? ¿No? Al contrario. Claro, ser propositivos y además, pues platicábamos precisamente de esto, de la crianza, hablábamos del deporte también, dar una educación integral a nuestros hijos, ¿no? Claro. Combinar esto que es, por ejemplo, en este caso, saber de literatura, de los poemas, saber en este segundo libro, tercer libro, usted me dirá, hablan de un Morelia, ¿no? De cómo era el Morelia de antes que teníamos nosotros. Entonces, ¿por qué no darles esto a nuestros hijos, ¿no? También que conozcan todos estos ámbitos en los que ellos pueden entrar y conocer sobre la ciudad donde viven, por ejemplo. Sí, definitivamente yo creo que estamos en una joya de ciudad. Para mí, yo conozco mucha parte del mundo, pero me sigo quedando con Morelia porque me encanta, es preciosa. Y además, la recomendación que usted siempre da, y finalizamos con esto en el programa, nos quedan algunos minutos, sobre los beneficios que podría dar esto de acercar a nuestros niños a hacer cosas que les interesen, a hacer cosas lúdicas, como sería en este caso la lectura y el deporte. Quiero que me ayude a cerrar este programa con que nos diga particularmente esto, los beneficios que otorga. Ahora estamos en un país con un alto grado de niños con obesidad, las estadísticas no nos dejarán mentir, un país en donde se consume mucho refresco, por ejemplo, ¿no? Estas bebidas gaseosas que tienen mucho azúcar. Con el ejercicio podemos contribuir a que esto pues que lo bajemos un poco, que trabajemos en ello. Además, pues algunos defectos físicos también se corrigen con el ejercicio, ¿no? Muchos son los beneficios. Sí, yo podría decir, para finalizar como cápsula, una capsulita, es decir, simple y llanamente que mente sana en cuerpo sano y viceversa, ¿sí? Aplicarlo en nuestra vida. Tenemos jovencitos que hacen las cosas mal, pueden hacerlas mejor. De nosotros como padres depende que lo hagan. El deporte es la mejor opción para que lo hagan, y la cultura. Canalizar sus energías hacia esto que es el deporte y también pues aprenderlo de una manera que también se diviertan. Yo le agradezco mucho, un placer haber platicado con usted y ojalá que le haya servido mucho a la gente la invitación para que nos acompañe nuevamente.
Muchísimas de mi gracias. labores, con mucho gusto. Muchas También le gracias, agradecemos doctor. a usted por habernos sintonizado. Ya sabe que puede ver nuevamente este programa en YouTube. Agradecemos también el patrocinio de Esfera y lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Que la pase muy bien. Muy buena tarde.